Desde joven me encontré en una situación desconcertante que se repetía una y otra vez. Era como si un misterio se cerniera sobre mí cada vez que caía en los brazos del sueño. La luz tenue que solía dejar encendida al dormir se convertía en mi cómplice y, al mismo tiempo, en mi enemiga al despertar. No puedo evitar recordar esas noches en las que me sumía en el sueño sin imaginar la extraña pesadilla que me esperaba al despertar. En mi mente todo estaba claro. Me encontraba en mi habitación, en mi propia cama, bajo las sábanas que conocía desde niño. Sin embargo, al abrir los ojos, todo era diferente. La familiaridad se desvanecía y me hallaba perdido en un lugar que no reconocía. La ansiedad me embargaba mientras intentaba desesperadamente comprender qué estaba pasando. Esta extraña sensación de desorientación se convirtió en una especie de ritual nocturno del que no podía escapar. Así comenzó mi extraña odisea nocturna, un enigma que parecía no tener respuesta. ¿Qué estaba pasando conmigo? ¿Por qué mi propia habitación se volvía un territorio desconocido al despertar? Estas preguntas, y la ausencia de respuestas, solo aumentaban mi confusión y mi preocupación. Para entender mejor lo que me pasaba, déjenme llevarlos a mi cuarto. Era un espacio acogedor, con las paredes pintadas de un azul suave que siempre me transmitía tranquilidad. Tenía mi cama, la misma desde que era pequeño, con sus almohadas desgastadas pero cómodas. Al lado, una mesita de noche que solía albergar mi lámpara de noche, esa que dejaba encendida para no sumergirme completamente en la oscuridad. El ambiente era justo lo que necesitaba para relajarme y conciliar el sueño. Pero lo curioso venía después, cuando mis párpados se abrían al mundo una vez más. En ese instante, toda la familiaridad desaparecía, como si mi cuarto se transformara en otro lugar por completo. Era como si una capa de extrañeza cubriera cada rincón, convirtiendo lo conocido en algo ajeno y perturbador. Así que imaginen la confusión que sentía cada vez que me enfrentaba a esta extraña situación. Estar en un lugar que conocía tan bien, y al mismo tiempo sentirme como un completo desconocido dentro de él, era simplemente desconcertante. Y lo peor de todo es que no tenía ni idea de por qué me sucedía esto. ¿Acaso era normal? ¿O había algo más detrás de estas extrañas experiencias? Mi rutina nocturna era bastante sencilla, nada del otro mundo. Me acostaba en mi cama después de haber pasado un rato viendo alguna serie o leyendo un libro. La luz tenue que dejaba encendida era como un pequeño faro en la oscuridad, un detalle que me reconfortaba y me ayudaba a conciliar el sueño. Y así, entre la penumbra y el silencio, me sumía en el mundo de los sueños. No había nada particularmente extraño en el proceso de quedarme dormido. Todo era bastante normal. El problema venía después, cuando el sueño me abandonaba y mis ojos se abrían al mundo una vez más. Era como si despertar fuera el inicio de una pesadilla en sí misma. La sensación de desconcierto al encontrarme en un lugar que no reconocía me golpeaba con fuerza cada vez. ¿Qué estaba pasando conmigo? ¿Por qué mi mente parecía jugar estas extrañas bromas conmigo? Esas eran las preguntas que me martilleaban la cabeza cada vez que me encontraba en esa situación tan desconcertante. Ahí estaba yo, despertando en medio de la oscuridad, con el corazón latiendo a 1000 por hora y la mente luchando por comprender lo que estaba sucediendo. ¿Dónde estaba? ¿Cómo podía ser posible que mi propia habitación se sintiera tan extraña y desconocida? Esa sensación de desorientación inicial era como un golpe en el estómago, un mareo que me dejaba aturdido y confundido. Buscaba desesperadamente algún punto de referencia, algún detalle familiar que me indicara dónde demonios me encontraba. Pero nada, solo oscuridad y silencio a mi alrededor. Imaginen la angustia que sentía en esos momentos. ¿Cómo podía ser que un lugar tan familiar se volviera tan ajeno de repente? ¿Acaso estaba perdiendo la cabeza o algo así? Esas dudas y temores se arremolinaban en mi mente, alimentando mi creciente sensación de desesperación. Con el corazón palpitando y los nervios a flor de piel, me lancé a la búsqueda desesperada de una salida. Mis manos se extendían frente a mí, buscando desesperadamente algún indicio de la puerta. Pero nada. Solo encontraba las frías paredes de mi habitación,
sin ningún punto de referencia que me guiara. Intentaba recordar mentalmente la disposición de los muebles, la ubicación de la puerta, cualquier detalle que pudiera ayudarme a encontrar la salida. Pero en medio de la oscuridad y la confusión, mis pensamientos parecían desvanecerse, dejándome aún más perdido de lo que ya estaba. Cada intento fallido aumentaba mi frustración y mi miedo. ¿Y si nunca lograba encontrar la salida? ¿Y si quedaba atrapado en esta extraña pesadilla para siempre? Esas ideas se abrían paso en mi mente, alimentando mis temores y convirtiendo cada segundo en una eternidad de angustia y desesperación. Con cada intento fallido de encontrar la salida, el miedo y la desesperación se apoderaban un poco más de mí. Era como si estuviera atrapado en un laberinto oscuro, sin salida a la vista y con la sensación de que el tiempo se estaba agotando rápidamente. Mi corazón golpeaba con fuerza en mi pecho y podía sentir el sudor frío recorriendo mi espalda. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué mi propia habitación se había convertido en una trampa tan aterradora? Los pensamientos negativos se agolpaban en mi mente, alimentando mis miedos más profundos. ¿Y si nunca lograba salir de aquí? ¿Y si esta pesadilla no tenía fin? La sensación de estar atrapado en un ciclo interminable de confusión y desesperación era abrumadora, y no sabía cuánto más podría soportarlo. A pesar de todos mis esfuerzos, cada intento por encontrar la salida resultaba en fracaso. Mis manos palpaban las paredes en busca de la puerta, pero solo encontraban superficies lisas y sin ningún indicio de la salida. Era como si la habitación se burlara de mí, manteniéndome atrapado en su oscuro abrazo sin ninguna posibilidad de escapatoria. Con cada nuevo intento, la sensación de derrota se hacía más palpable. ¿Cómo era posible que algo tan simple como salir de mi propia habitación se convirtiera en una tarea imposible? La frustración y el miedo se mezclaban en un torbellino de emociones, amenazando con consumirme por completo. Pero aún así, no podía darme por vencido. Con cada fibra de mi ser, seguía luchando por encontrar una salida, por escapar de esta pesadilla que me había atrapado. Porque aunque cada intento fuera en vano, la esperanza de encontrar la salida seguía ardiendo dentro de mí, como una pequeña llama en medio de la oscuridad. Justo cuando creía que estaba a punto de rendirme, un rayo de esperanza brilló en medio de la oscuridad. Escuché el sonido de la puerta al abrirse y una luz tenue se filtró en la habitación. Mi corazón dio un vuelco de alivio al darme cuenta de que no estaba solo. Con un suspiro de alivio, me arrastré hacia la luz, ansioso por escapar de mi prisión autoimpuesta. Y entonces, cuando finalmente salí de la oscuridad y me encontré frente a mi madre, un torrente de emociones me invadió. «No te preocupes, cariño», me dijo con una sonrisa reconfortante. «Estás en casa, en tu propia habitación». Y en ese momento, todo cobró sentido. La habitación que me había parecido tan extraña y desconocida de repente se volvió familiar una vez más. Las paredes azules, la cama deshecha, los libros apilados en la mesita de noche. Todo estaba exactamente en su lugar, justo como lo recordaba. El alivio inundó cada fibra de mi ser mientras me dejaba caer en la cama, exhausto pero agradecido. Porque aunque había pasado por momentos de miedo y confusión, ahora sabía que siempre había alguien dispuesto a ayudarme a encontrar el camino de regreso a casa. Después de ese episodio, me quedé pensando en lo que me había sucedido. ¿Qué había causado esa extraña sensación de desorientación en mi propia habitación? No podía ser simplemente una pesadilla, ¿verdad? La intensidad de las emociones que había experimentado, el realismo de la situación, todo eso sugería algo más que un simple sueño. Me preguntaba si otras personas habían experimentado algo similar. ¿Era esto algo normal o era solo yo el que tenía estos extraños episodios? La incertidumbre me carcomía por dentro y sentía la necesidad de encontrar respuestas, de entender lo que me había pasado. Por eso decidí compartir mi experiencia en busca de personas que pudieran entender lo que estaba sintiendo, que pudieran ofrecer alguna explicación o consuelo. Porque aunque había encontrado alivio en el abrazo de mi madre aquella noche, seguía sintiendo una profunda inquietud por lo que me había sucedido, y solo esperaba poder encontrar alguna respuesta que me ayudara a comprenderlo mejor.
Así que decidí ponerme en marcha en busca de respuestas. Hablé con amigos, busqué en Internet, incluso me animé a compartir mi experiencia en algunas redes sociales. Quería saber si alguien más había pasado por lo mismo que yo, si había alguna explicación lógica para lo que me había sucedido. Para mi sorpresa, descubrí que no estaba solo. Encontré relatos de otras personas que habían experimentado sensaciones similares, despertando en habitaciones que les resultaban extrañas y desconocidas. Algunos hablaban de sueños lúcidos, otros de estados de confusión transitorios, pero todos compartían esa sensación de desorientación y miedo que yo también había sentido. Esto me dio un poco de consuelo, saber que no era el único que había pasado por algo así. Pero al mismo tiempo me dejó con más preguntas que respuestas. ¿Qué causaba estos episodios? ¿Eran simplemente trucos de la mente o había algo más profundo en juego?